donde vamos a avanzar a un nuevo capítulo que se denomina flexión. Entonces vamos a empezar compartiendo nuestra pantalla para poder presentar el tema. Es nuestro capítulo 8, destinado al avance de la flexión. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Bien. En los capítulos anteriores hemos estudiado cómo determinar esfuerzos en diferentes elementos prismáticos sometidos a fuerzas axiales o a pares de torsión. Ahora, en este capítulo corresponde analizar cómo se va a determinar los esfuerzos y deformaciones en estos elementos prismáticos, pero sometidos a la flexión. La flexión es un concepto muy importante, ya que se utiliza en el diseño de muchos componentes estructurales y de máquinas, tales como las vigas. Este capítulo se dedicará al análisis de elementos prismáticos sometidos a pares iguales y opuestos, M y M', que actúan en el mismo plano longitudinal. Se dice que tales elementos están sujetos a flexión pura, o sea, en la mayor parte del capítulo se supondrá que los elementos poseen un plano de simetría y que los pares M y M' actúan en dicho plano. O sea, estos pares que estamos viendo acá, momentos, van a hacer que este elemento prismático se deforme de esta manera, generando un arco hacia abajo. ¿Sí? Y estos momentos se deben a fuerzas cortantes que van a actuar en diferentes puntos de la viga. Vamos a ver más claramente en las siguientes imágenes. Esta será la deformación para la flexión. Entonces, se consideran las relaciones entre el momento flexionante y los esfuerzos normales por flexión que se producen, y entre la fuerza cortante vertical y los esfuerzos cortantes. Para obtener estas relaciones, se hacen las hipótesis siguientes. Primero, las secciones planas de la viga, inicialmente planas, permanecen planas. Por eso es que vamos a considerar la sección mediante una línea recta. ¿Sí? 2. El material es homogéneo y obedece a la ley de Hooke. Por tanto, al obedecer a la ley de Hooke, no vamos a sobrepasar el límite de proporcionalidad. El módulo elástico es igual a tensión que a compresión. O sea, el módulo elástico va a ser el mismo en lo que analicemos el esfuerzo de tracción y el esfuerzo de compresión. La viga es inicialmente recta y de sección constante. Esto es importante. La viga debe ser de sección constante e inicialmente recta. 5. El plano en el que actúan las fuerzas contiene uno de los ejes principales de la sección recta de la viga. Y las cargas actúan perpendicularmente al eje longitudinal de aquella. O sea, tenemos acá el eje longitudinal y las fuerzas van a venir verticalmente si quieren. Entonces, por efecto de esos pares torsores, la viga va a tomar esta forma. Vamos a ver que si consideramos las líneas con las cuales estamos remarcando las diferentes secciones de la viga, que en la parte superior los puntos se están acercando. Entonces, la fibra superior en este tipo de deformación va a estar sometida a un efecto de compresión, ya que se están acortando las distancias. En cambio, en la fibra inferior, las distancias se están alejando. Por tanto, estarán sometidas a un esfuerzo de tracción. Va a existir una de las líneas donde el esfuerzo va a ser cero. Entre la compresión y la tracción va a haber un punto de inflexión donde el esfuerzo va a ser cero. Y a ese eje vamos a denominar el eje neutro. ¿Sí? El eje donde el esfuerzo es cero será denominado o conocido como eje neutro. Entonces, habiendo considerado las 5 hipótesis para poder analizar la flexión, vamos a pasar a deducir la fórmula de la flexión. Vamos a ver que los esfuerzos normales producidos por el momento flexionante
se llaman esfuerzos por flexión. Y las relaciones entre estos esfuerzos y el momento flexionante se expresan mediante la fórmula de la flexión. O sea, vamos a partir de una viga inicialmente recta. Inicialmente vamos a considerar dos secciones planas adyacentes, paralelas entre sí, AB y CD, que van a estar separadas una distancia diferencial de X entre ellas. Entonces aplico la fuerza P. Una vez deformada la viga, vuelvo a trazar las líneas AB, CD. Veo que estas se van a unir en el centro de curvatura. Y a partir del centro de curvatura yo voy a medir un radio de curvatura, ρ. ¿Sí? Ahora, el punto, alguien está con su micrófono encendido. Entre el punto E y el punto F, voy a ver que es el eje neutro o superficie neutra. Quiere decir que aquí el esfuerzo es 0. Como vemos, cuando nuevamente trazo la línea paralela a AB, la sección paralela a AB, veo que debía estar el punto en C', pero está más antes, hacia adentro, el punto C. Por tanto, aquí sí verifico que la fibra superior ha sufrido un acortamiento, por tanto, el esfuerzo desde el eje neutro arriba va a ser un esfuerzo de compresión. En cambio, del eje neutro hacia abajo puedo apreciar que el punto D' está en la parte interna y D se ha alejado de esa situación. O sea, estoy hablando para mantener el paralelismo. Se ha alejado. Por tanto, las fibras inferiores están sometidas a esfuerzos de tensión o de tracción. ¿Sí? Ya que hay un alejamiento de la fibra. En la fibra. Perfecto. Entonces, dentro de esta situación, consideramos el radio de curvatura y asumimos que la viga está compuesta por muchas fibras o elementos colocados uno sobre el otro, así como una baraja de casinos o las hojas de un libro o cuaderno. Entonces, para poder analizar esto, yo voy a elegir una de ellas, cualquiera de las fibras, que va a estar alejada una distancia y del eje neutro, ¿sí? Voy a apreciar qué sucede acá. Entonces voy a decir que a la distancia y estoy viendo que esa fibra ha sufrido un alargamiento entre H y K. Y el arco de circunferencia de radio y ángulo de tita nos va a dar lo siguiente. O sea, la deformación va a ser el arco HK. ¿Sí? De eso estamos seguros. Y vamos a asumir que acá tenemos un triángulo rectángulo. ¿Sí? Estoy marcando con el puntero. Que tiene un ángulo diferencial de tita. Entonces, si saco o calculo el seno de tita, va a ser el cateto opuesto, que es HK, sobre la hipotenusa, que va a ser Y. Entonces, despejo el cateto opuesto y tengo la hipotenusa por el seno del diferencial de tita. Pero yo sé que el seno de un ángulo pequeñito es aproximadamente el ángulo, y eso es lo que coloco acá. Que la deformación va a ser igual a Y por el diferencial de tita. Ahora, la deformación se va a obtener dividiendo el alargamiento entre la longitud inicial EF de la fibra. Es decir, voy a considerar la deformación unitaria. Y de acuerdo a lo que hemos determinado y definido anteriormente, la deformación unitaria es igual a la deformación longitudinal sobre la longitud del elemento. Reemplazo esa deformación longitudinal, que es Y por diferencial de tita. Y esta longitud digo que es la que no varía en el eje neutro, EF, acá. Y otra vez ahí considero el otro triángulo rectángulo con el centro de curvatura. Y asumo que es un triángulo rectángulo que también tiene un diferencial de tita como ángulo, es un ángulo pequeñito. Nuevamente el seno será el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Despejo el cateto opuesto, tendré la hipotenusa que es ρ por el diferencial de tita. Y eso es lo que voy a
a reemplazar acá abajo. Tengo Y diferencial de tita y ahora en vez de EF voy a colocar Rho diferencial de tita. Simplifico el ángulo y voy a ver que la deformación unitaria va a ser igual a Y sobre Rho. Suponiendo que el material es homogéneo y obedece a la ley de Hooke, que es lo que nos dice una de las hipótesis, el esfuerzo en la fibra GH viene dado por, viendo la ley de Hooke, el esfuerzo normal es proporcional al módulo de elasticidad multiplicado por la deformación unitaria. El módulo de elasticidad es una característica del material que compone la viga, E. Va a permanecer constante. Y la deformación unitaria es Y sobre Rho. Encierro entre paréntesis lo que queda constante, que es el radio de curvatura y el módulo de elasticidad. Y como hemos elegido una fibra cualquiera, nuestra variable va a ser Y, que puede ser 0 o puede ser la distancia máxima, o que podemos llamar una distancia C, ¿sí? O H medios, si quiere. Entonces, tengo esta relación, que es la relación entre los esfuerzos y las deformaciones. Ahora, vamos a considerar un diagrama de cuerpo libre de la sección de la viga, es decir, que la viga que hemos visto anteriormente la voy a seccionar. Y en la sección va a aparecer un momento y una fuerza cortante como reacción interna. Y voy a dibujar esta situación en proyección. Entonces, mi sistema de coordenadas va a pasar por el centroide. Y voy a ver que tengo un plano neutro, ya que estoy viendo 3 ejes de referencia, voy a hablar de un plano neutro o superficie neutra. Entonces, el punto que he considerado, el diferencial, la fibra que he considerado va a estar acá, alejado una distancia Y y una distancia Z de los ejes de referencia respectivamente. Voy a ver que los esfuerzos paralelos a esa área van a ser esfuerzos cortantes. Yo voy a analizar el esfuerzo normal. Entonces, para el equilibrio digo, sumatoria de momentos respecto del eje Z igual 0. Voy a considerar el eje Z para hallar la distancia Y, donde el momento de acción es igual a un momento resistente o de reacción. O sea, de esta ecuación voy a decir que el momento de acción ocasionado por estas fuerzas va a ser igual al momento resistente que va a estar en este plano que estoy analizando. Y este momento de reacción va a ser igual al esfuerzo X diferencial de área multiplicado por el brazo o distancia, que es Y. Fuerza por brazo, ¿no es cierto? Y por esfuerzo en X diferencial de área. Entonces, el momento va a ser igual a toda la integral, ya que para que sea válida en toda la sección debo integrar de Y por el esfuerzo X diferencial de área, y esto es para que sea válido en toda la sección. Sustituyendo el esfuerzo normal por nuestra relación esfuerzo en X e Y sobre Rho, resulta la expresión de la siguiente manera. O sea, en vez del esfuerzo X, reemplazo este término. Saco de la integral lo que es constante, E sobre Rho. Y voy a tener Y por Y cuadrado por el diferencial de área. Esta integral Y cuadrado diferencial de área, nosotros conocemos como el momento de inercia. Entonces, la inercia será igual a la integral de Y cuadrado diferencial de área. Y voy a reemplazar en la ecuación de momento esa relación. O sea, voy a quitar la integral y voy a reemplazar por el momento de inercia. Y tengo esta relación, que el momento es igual al módulo de elasticidad, la inercia, sobre el radio de curvatura, que podemos colocar de la siguiente forma. 1 sobre Rho igual a M dividido entre E y I. Ahora vamos a igualar la relación E sobre Rho igual a M sobre I igual a esfuerzo sobre Y. Entonces de ahí despejamos el esfuerzo normal, que es Y que está dividiendo va a multiplicar, ¿sí? Va a multiplicar y voy a tener que el esfuerzo normal es igual a MY sobre la inercia. Esta es la fórmula de la flexión. Esta es la que tiene que ir en nuestro formulario. Ecuación o fórmula de la flexión. ¿Dónde? Sigma es el esfuerzo normal, que puede ser de tracción o compresión en función de la fibra que yo estudie o analice, ¿sí? Este esfuerzo podría ser de tracción o de compresión.
M es el valor del momento en la sección donde estoy analizando. Y es la distancia entre el eje neutro y la fibra que estudio. Y la inercia que depende de la sección transversal de nuestra viga. ¿Sí? Esa es la fórmula de la flexión. Entonces, acá aclaramos justamente lo que acabo de indicarles. Para calcular el esfuerzo normal máximo, vamos a considerar la siguiente expresión. Es la misma, solamente que para el esfuerzo máximo debo considerar dónde está el momento máximo. Ya he aprendido a obtener este valor con los diagramas de momentos. C va a ser la distancia entre el eje neutro y la fibra más alejada del eje neutro. Entonces, toda la distancia, del eje neutro hacia arriba o del eje neutro hacia abajo. Y bueno, y es el momento de inercia de la sección, que no va a cambiar. Ahora, tenemos el momento de inercia para algunas figuras regulares, por ejemplo, un círculo macizo, que va a ser pi sobre 64 diámetro a la 4. Esta es la fórmula para la inercia. Para un anillo, pi sobre 64, pero debemos restar el diámetro mayor a la 4 menos el diámetro menor a la 4. ¿Sí? Ya que la parte central va a ser hueco en el anillo. Para el rectángulo, base por altura al cubo sobre 12. Entonces, estas son las inercias de las secciones que más vamos a utilizar nosotros en el avance de nuestra materia. ¿Sí? Bien, aquí tenemos ejemplos, entonces pasamos a nuestra pizarra para resolver los mismos. Bien, este es el problema o ejemplo que vamos a considerar. Entonces, dice el ejemplo lo siguiente. Calcular la magnitud de la fuerza admisible P que actúa en la viga de la figura para un esfuerzo de trabajo de 100 kilonewton sobre metro al cuadrado. Bien. Entonces, siempre empezamos la solución de nuestros problemas calculando las reacciones, o sea, aplicando los criterios de estática. Vamos a decir que esto es AY. Y acá estará el otro punto. A ver qué corresponde. A, B, C, D. Entonces será CY. Entonces, calculamos reacciones. Para las reacciones, podemos usar el punto A, sumatoria de momentos en A igual 0, siendo el sentido horario positivo, ¿sí? Nos situamos en A y tenemos P por la distancia que es 8 menos CY por 16 más P por, ¿cuánto es? 2 metros. 18. Igual 0. Entonces, calculamos CY, que lógicamente nos va a salir en función de P. 18 más 8 es 26. 26 entre 16. 1,625 P. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y igual 0. A Y menos P más CY
menos P igual 0. Despejo a Y y tengo 2 menos 1, 625, 0, 375P. Tengo las dos reacciones, entonces puedo dibujar mi diagrama de fuerza cortante y mi diagrama de momentos. Entonces, empezamos. A Y, 0,375 de P, una línea recta. No hay fuerza alguna, viene constante. Hasta el punto B. En el punto B tengo una fuerza P hacia abajo. Entonces, esto 0,375, resto P. Y me va a quedar menos 0,625P. No hay fuerza hasta el punto C. Y en C la reacción vale 1,625. Entonces, trazamos una línea recta y arriba tenemos P, que con la fuerza P del final equilibramos. Entonces, tenemos el diagrama de fuerzas cortantes. Que tome esta forma. Perfecto. Entonces, eso es. Acá vemos que tenemos el área 1. ¿Se nota? Creo que no se nota. No, no se nota. Con negro. Vamos a hacer. Área 1, área 2 y área 3 para los momentos. No debo olvidarme que estoy en A, B, C y D. Entonces, voy a decir, el momento en A es 0. La unidad va a ser kilonewton por metro. El momento en B es el área 1, que eso vale 0,375P por 8. ¿Cuánto nos da? 5 por 8, 40. 3 veces P. El momento en C, área 1 menos área 2. Menos 0,625P por 8 también. Esto nos da menos 2 veces P. Y finalmente el momento en D. Área 1 menos área 2 más área 3. Hasta el área 2 tengo menos 2P más P por 2. Esto es igual a 0. Entonces,
Ese es mi diagrama, o esos son los valores para el diagrama de momentos, que voy a empezar desde 0. En B llego a 3 veces P. Luego bajamos hasta menos 2 veces P. Y finalmente llegamos a 0, ¿sí? Ese es entonces el diagrama de momentos. ¿Cuánto vale el momento máximo? El momento máximo vale 3 veces P. Porque el otro valor de momento máximo dice solamente 2 veces P. Y se toma siempre en valor absoluto, ¿sí? El momento en valor absoluto siempre su valor, nunca. Entonces, el momento máximo va a ser igual a 3 veces P. Eso determinamos del diagrama, ¿sí? Ahora, yo tengo mi ecuación de esfuerzo normal, que el esfuerzo normal máximo va a ser igual al momento máximo por la distancia C dividido entre la inercia. Pero como me da un esfuerzo admisible, este máximo, que es el de trabajo, debe ser menor o igual que el esfuerzo admisible sobre el coeficiente de seguridad. Si no nos dan coeficiente de seguridad, asumimos que ese coeficiente vale 1. ¿Sí? Bien. Para nuestra fórmula, para completar nuestra fórmula, vamos a ver la distancia C. ¿C cuánto vale? Hemos dicho que C es la distancia del eje neutro, que va a estar con este rojo, a la fibra más alejada, acá. Eso vale C. Como el diámetro vale 12 centímetros, C va a ser la mitad de ese diámetro, o sea que va a valer 6 centímetros. 0.06 metros. Ya tengo el momento máximo, me falta la inercia. Pi sobre 64 por el diámetro mayor a la 4 menos el diámetro menor a la 4. Igual. Pi sobre 64 por 12 a la 4 menos. ¿Cuánto es el diámetro menor? El diámetro menor va a ser igual al diámetro mayor menos 2 veces el espesor, ¿no es cierto? Ya que hay un espesor acá y otro acá abajo. Entonces, el diámetro mayor es 12 menos 2 por, ¿cuánto vale el espesor? 4 centímetros. 4 por 2 es 8. 12 menos 8 es 4 centímetros. Entonces, menos 4 a la 4. Calculando, tenemos la inercia. 1005,3 centímetros a la 4.
Esto debo llevar a metros a la 4, o sea que divido entre 100 a la 4. Y me va a dar 1,005 por 10 a la menos 5 metros a la 4. Esa es la inercia. Ahora ya tengo todo. Reemplazo los datos. Dice, momento máximo. El momento máximo vale 3 veces P. Por la distancia C, 0,06. Dividido entre la inercia, 1,005 por 10 a la menos 5. Eso va a ser igual a 100 kilonewtons sobre metro al cuadrado. Como veo en esa expresión, mi única incógnita es P. Calculamos. $5,58 por 10 a la menos 3 kilonewtons. Esa